Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ana Lucía Estel Estudio. Me presento para los que no me conocen, me llamo Luchi. El material brindado es gracias a nuestro colega Facundo Veraga. Muchas gracias, Facu. Bien, hoy vamos a estar viendo la unidad número 12 de Introducción al Derecho. Si tienen su programa al lado, van a ver que en el primer punto aparece importancia de la filosofía. Las preguntas centrales del derecho, ius natural, y en el punto 2 tenemos ius naturalismo, contenido y caracteres, principales escuelas, resurgimiento. En el punto 3 tenemos ius positivismo, normativismo, notas distintivas propias. 1. Importancia de la ius filosofía. Las preguntas centrales del derecho. La importancia de la ius filosofía. La importancia de pensar al derecho desde la filosofía le da sentido, lo justifica y nos brinda razones para obedecer al derecho. La formación de un buen abogado no se satisface con aprender el conjunto de normas, se completa con la reflexión constante y la búsqueda de las razones del derecho, esas que nos brindan una guía certera para buscar y encontrar respuestas a las complejas realidades del hombre. Ciencia y filosofía, criterios de diferenciación, objeto de su quehacer. La ciencia investiga un determinado sector de la realidad. La filosofía investiga la totalidad de lo que es. Otras características tenemos la ciencia es un saber que parte de supuestos heterónomos, tiene una actitud dogmática. En cambio, la filosofía es un saber sin supuestos, autónomo, tiene una actitud crítica. En el campo del derecho hay un objeto que es la ciencia del derecho. La ciencia del derecho es el derecho. En cambio, en la filosofía, el objeto es la filosofía del derecho, provee los supuestos sobre los que hace indagación empírica, la ciencia del derecho. En los caracteres de la ciencia, es decir, las características, el quid es el derecho positivo, es dogmático, es reproductivo. En cambio, los caracteres en la filosofía son el quid es el derecho, es crítica, es creativa. Definiciones de la filosofía del derecho. Stambler son doctrinas generales sobre lo jurídico que se pueden proclamar con pretensiones de alcance absoluto. Del Vecchio es el derecho con sus ingredientes universales. Ferrater Mora dice que se ocupa del estudio de la definición, es origen, el fundamento y el desarrollo del derecho. Las preguntas centrales del derecho. La filosofía del derecho formula dos preguntas, según Kaufmann. ¿Qué es el derecho justo? Y cómo conocemos y realizamos el derecho justo. De estas preguntas surgen dos tareas para la filosofía del derecho. Desarrollar una teoría de la justicia racional como medida de valoración para el derecho positivo. 2. Desarrollar una doctrina sobre la validez del derecho, que consiste en buscar los fundamentos del derecho y responder por qué hay que obedecerlo. Vigo afirma que los problemas de la filosofía del derecho contemporánea son el ontológico, concepto de derecho. 2. El axiológico, criterios para decir el derecho. El gnoseológico, sus modalidades y un filosófico, científico y prudencial. El lógico jurídico, razonamientos, normas, ordenamiento. El semiótico jurídico, semántica, sintáctica y pragmática. También la filosofía del derecho busca responder qué es el derecho, para qué sirve el derecho, cuál es el fundamento del derecho, a partir de las cuales se elaboran ciertas concepciones como ius naturalismo e ius positivismo. Ahora vamos a ir con el punto 2, que consiste en el ius naturalismo, en el contenido y caracteres, principales escuelas, resurgimiento. Ius naturalismo. El concepto de ius naturalismo está relacionado a otros conceptos jurídicos como derechos humanos, naturaleza humana, valores jurídicos y justicia y bien común. Existen 4 periodos en el desarrollo de la ciencia del derecho natural, con todos los matices y variantes que caracterizan a los distintos pensadores que sostienen la doctrina del derecho natural. Lo que a todos ellos define es el acerto de que el derecho vale y consecuentemente obliga no porque lo haya creado un legislador humano o tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínseca de su contenido. En el derecho natural antiguo es un pensamiento griego-romano. Tenemos el derecho mítico, el presocrático, los sofistas, Sócrates, Platón, Aristóteles, escuela estoica, y después iríamos con el derecho natural cristiano, que también trae, entre otros, adentro otros subtítulos. Luego el derecho natural racionalista,
el resurgimiento y entraríamos con Kelsen. Bien, en el que estábamos en un principio, en el derecho natural antiguo. Pensamiento griego-romano. Tenemos el periodo mítico, que es la justicia y el derecho fueron personificados en divinidades, expresando que no se basan en la ley, sino en las realidades anteriores. Los presocráticos, como Pitágoras y Heráclito. Estos elaboraron pensamientos e ideas cosmológicas, intentando encontrar un fundamento del ser de las cosas naturales. Los sofistas comenzaron a hablar de la naturaleza como de medida de la conducta humana, corriendo al eje hacia lo humano. También aportaron la distinción entre lo justo por naturaleza y lo justo por ley. Por justo entendieron lo ajustado a la naturaleza y a la legalidad vigente. Sócrates sostuvo que el hombre bueno es el hombre sabio. Afirmó su fe en la justicia superior, para cuya validez no es necesaria que se sancione una ley. El deber del ciudadano es la obediencia a las leyes de la polis, aunque sean injustas. Platón sostenía que la ley debe ser verdadera y procurar el bien común. El Estado es un organismo perfecto con completa unidad, en el que debe reinar la armonía que se consigue con la virtud. Justicia entendida como relación armónica de las diversas partes de un todo. Este contrapone la ley justa a la positiva, siendo la justa medida de la positiva. Esta ley positiva no puede tener valor alguno, sino en tanto partícipe de la idea de justicia. Aristóteles sostuvo que, observando la sociedad política en su conjunto, se ve que en esta parte de lo justo es de orden, origen natural y parte legal. Estableció la distinción entre lo que es justo por naturaleza y lo que es justo por declaración de la ley. Estableció que lo justo por naturaleza tiene la misma fuerza en todos lados y no depende de las resoluciones del hombre. Escuela estoica. Para los estoicos, el mundo se contrapone en dos principios: el elemento espiritual, divino, que produce y da forma a las cosas, y el elemento material, sustrato de él, que es el elemento espiritual. La aportación de los estoicos se centra en dos aspectos: la identificación de la ley natural como dictámenes de la recta razón humana, la ley moral o ética propia del hombre racional, el enlace de la ley natural con la razón divina, con el logos divino, que ordena y gobierna el mundo. Afirmaron que el derecho natural está impreso en la naturaleza, que ésta es el parámetro para determinar lo justo y lo injusto, que es universal y que solo la ley buena, la que está de acuerdo con la ley natural, es propiamente ley. Derecho natural cristiano. A. La patrística. Es el pensamiento de los padres de la Iglesia. Estos afirmaron existe una ley natural, común a todos los hombres, impresa en la razón, mediante lo cual los hombres disciernen entre el bien y el mal, lo honesto de lo deshonesto. El contenido de la ley natural es siempre el mismo. La ley natural es de Dios. Las conductas contrarias a la ley natural son malas e injustas. Hay dos clases de leyes: naturales y positivas. Las positivas deben obedecerse salvo que contradigan las leyes naturales. 2. San Agustín. Las ideas que sostenía eran: doctrina centrada en Dios, principio de las cosas creadas, la creación de un universo armónico, equilibrado y ordenado. El orden es la realización de la ley, y esta exposición del orden. Existe una ley universal que rige a todos los seres. Esta es la ley eterna. La ley eterna es universal y es conocida por el hombre, porque se encuentra en su razón. La ley eterna deriva cuánto hay de justo o legítimo en la ley humana. La escolástica sostiene que existe solo derecho natural, el propio del hombre, el derecho de la razón. Santo Tomás de Aquino dice que tiene un pensamiento escolástico, distingue 4 tipos de leyes. Ley eterna, fundamento de toda ley. En Dios existe la razón de cuantas cosas han de ser realizadas. Es la razón que impulsa y mueve todas las cosas a realizarse. Rige y gobierna el orden de toda naturaleza. Está en Dios nada más. Ley natural. Es la participación de la ley eterna en la criatura racional. La ley humana se justifica si se ajusta a la ley natural. Si no tiene carácter de ley, contiene un primer principio, se debe obrar y perseguir el bien. Evitar el mal. Esta tiene características propias. Tiene cognoscibilidad, es decir, por la razón humana. Universalidad, para todos los sujetos. Inmutabilidad, permanece siempre igual. Indelebilidad. Los principios son imborrables. Ley divina, emanada de Dios y manifestada mediante revelaciones. Sus preceptos están contenidos en la ley natural. Ley humana, ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad,
para ser verdadera debe derivar de la ley natural. El ius naturalis es lo justo, lo natural, y no proviene de la convención humana, sino de la naturaleza misma de la cosa. El derecho natural racionalista surge de la escuela moderna del derecho natural, génesis del derecho natural moderno. Cobra importancia y extensión el derecho natural. La Edad Media se caracterizó por una vivencia teocéntrica y el pensamiento moderno rompe con aquella visión cultural y adoptó al derecho natural como ciencia de los principios supremos y ley básica de la convivencia social. Este cambio exalta la fuerza de la razón y admite una estructura racional necesaria del universo. Surge tratados del derecho natural poco jurídicos. Además, se adapta como instrumento para la transformación de las estructuras básicas de la sociedad, lo que devino en la filosofía política y social. Tendencias del derecho natural moderno. Derecho natural como natural libertad o ausencia de vínculos. Es la esfera de poder que tiene el hombre en virtud de su naturaleza. Derecho natural como dictamen de la recta razón humana, que señala la norma adecuada al hombre. Tiene 3 periodos. Un primer periodo es derecho natural, entregado a la prudencia y moderación del gobernante. El segundo periodo es la división de poderes. El tercero periodo es la protección del derecho natural. Solo puede concederla la voluntad general del pueblo. Características del derecho natural en estos periodos. Se conciben 2 órdenes que confluyen en la sociedad, derecho natural y derecho positivo, como totalmente diversos. Es rígido, histórico, separado de las circunstancias. El hombre no será un ser social, sino sociable. Hombre en estado natural. El origen de la sociedad y el poder no es natural, sino producto del consentimiento, de un contrato social. El punto de partida es un concepto de naturaleza en sentido empírico, sensible. Autonomía respecto de la teología, separado moral del derecho. Resurgimiento o renacimiento del derecho natural. En el siglo XX se produce una reacción antipositivista, caracterizada por el retorno al ius naturalismo. Radbruch propone la naturaleza de las cosas como fundamento de la progresiva transformación de una relación vital en una relación jurídica y de una relación jurídica en una institución jurídica. Esta institución no deriva del derecho positivo, sino de los hechos de la naturaleza, de las costumbres, tradiciones, etc. Esta naturaleza de las cosas no es una fuente de derecho, pero sí establece límite al legislador, cuando éste no puede obligar a nadie a algo de incumplimiento impositivo. Además, cumple un papel supletorio en los casos de lagunas del derecho. Esta búsqueda del fundamento de las instituciones jurídicas en la naturaleza de las cosas significa un rechazo al positivismo jurídico a partir de un punto de vista ius naturalista. 3. Ius positivismo, normativismo, notas distintivas propias. El ius positivismo consiste en sostener que el único derecho que existe es el derecho positivo, un derecho histórico hecho por los hombres y que varía con las modificaciones y diferencias que una sociedad tiene en relación a su propio pasado a otras sociedades. Hay muchos tipos de normativismo porque existen muchos tipos de normas y hay visiones diferentes acerca de cómo entenderlas. A partir de la concepción ius positivista se fueron desarrollando diversas escuelas que se diferencian una de otras, según en qué aspecto de la realidad histórica encuentran al derecho. La tesis que comparten todas estas escuelas son: el derecho es únicamente el derecho positivo, entendido por derecho positivo los ordenamientos vigentes. La calificación de algo como derecho es independiente de su justicia o injusticia. El ius positivismo se contrapone al ius naturalismo, porque considera que el derecho es creado y modificado exclusivamente por actos humanos. En cambio, el ius naturalismo sostiene que el derecho emana de ciertas leyes o principios inmutables para todo tiempo y lugar. Kelsen. Teoría pura del derecho. Es una teoría del derecho positivo en general que procura determinar qué es y cómo se forma el derecho. Quiere conocer únicamente su objeto, puro, porque pretende constituir una ciencia que tenga como objeto único el derecho, librado de todos los elementos extraños. Propone la depuración de la ciencia jurídica. Depuración de la ciencia jurídica. Parte de que la ciencia jurídica se halla envuelta en múltiples confusiones, que sus afirmaciones e indagaciones se encuentran confundidas con otras que son propias de otras disciplinas, como la moral, la política, la sociología, la psicología, entre otras. El autor propone depurar la ciencia jurídica de todo material espurio, adulterado y legítimo, y obtener una teoría pura que se refiere exclusivamente al derecho positivo. Kelsen recurre a 2 depuraciones. La primera depuración es de las ciencias naturales y de la sociología jurídica. Primero se debe separar
el hecho natural del sentido jurídico, y Kelsen nos dice que el contenido jurídico de un hecho su sexo exterior, lo recibe de una norma superior que se refiere a él mediante su contenido. El acontecimiento hecho natural, en cuanto tal, no es objeto de la ciencia jurídica. Después se debe separar el deber ser del ser, y Kelsen dice que el tipo de enlace de los hechos en la causalidad tiene que ser, y el de la norma jurídica es de imputación, debe ser. La imputación no refleja algo que afectivamente ocurra, es la atribución de una consecuencia jurídicamente significativa, la sanción a un hecho previsto como antecedente. Segundo, la depuración de la moral, de la política, de la justicia y toda ideología. Conocer el derecho, no su formación, ni cómo ni por qué. De este modo, la ciencia jurídica se mantiene alejada de toda ideología política y también de toda especulación sobre la justicia, porque ésta no es teorizable, porque es ideal y racional. Estructura de la norma jurídica. Fórmula: si es A, debe ser B. Para Kelsen, las normas son juicios hipotéticos. Establecen una relación entre un hecho condicionado hipotético, puede ocurrir o no, al que se le atribuye una consecuencia. Esa relación es imputativa, ya que imputa una consecuencia, una sanción, a un antecedente condicional o hipotético, la transgresión. Sanción es un acto coactivo del Estado que consiste en la privación de un bien, un elemento específico tan distintivo de la norma jurídica. Para él, además, existen dos tipos de norma: una primaria, que tiene la nota de coacción, dado un hecho ilícito debe aplicarse una sanción, y una secundaria, que estatuye el deber jurídico. Bajo ciertas condiciones, una persona debe conducirse de un modo determinado. Según Kelsen, la verdadera norma jurídica es la norma primaria, que impone la sanción en caso de que cometa la transgresión, hecho antecedente, antijurídico, que condiciona la aplicación de la sanción. El responsable es la persona a cual se le aplica la sanción. En la teoría pura, el derecho subjetivo queda reducido o incluido en el derecho subobjetivo. Esta es una consecuencia de la propia estructura de la norma, ya que uno de los integrantes de la norma jurídica de derecho objetivo es el deber jurídico, opuestos a transgresión, y este es simplemente la norma en su referencia al sujeto, en su relación con el individuo al cual prescribe una conducta. La persona sujeto del derecho es una noción creada para la ciencia del derecho, es el centro de imputación normativa. Ordenamiento jurídico. El ordenamiento es un sistema, es decir, un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado fin. Sus componentes, las normas y principios, se relacionan ordenadamente entre sí, por lo que se denomina ordenamiento jurídico. Las relaciones que se observan en él son verticales, de jerarquía, y horizontales, de coordinación. El sentido jurídico de un hecho está dado por una norma jurídica, cuyo contenido se refiere a ese hecho. Todo hecho jurídico nos remite a una norma, con lo cual toda norma nos remite a otra norma. Esta relación entre normas es la dadora del significado, de fundamentación, de validez. Kelsen elabora la pirámide en donde las normas superiores son más generales y abstractas, en tanto a medida que se desciende son más particulares y concretas. Aquellas superiores condicionan el contenido posible de las normas inferiores. En el esquema de Kelsen presenta: norma fundamental abstracta, obedecerá a ser primer legislador. Norma fundamental concreta, Constitución de los Padres de la Patria. Constitución vigente, tratados internacionales, leyes, decretos, sentencias judiciales, ejecución de la sentencia. Acá presentamos a Hart, que dice del normativismo. Plantea una norma social, se da un comportamiento regular y la aceptación de éste. Por lo tanto, el derecho no sería un conjunto de órdenes respaldadas bajo amenazas. Las normas cumplen una variedad de funciones, primarias y secundarias. Separación entre derecho y moral, pero toda organización social debe contener ciertas reglas de conducta. Hay una teoría del contenido mínimo del derecho natural, norma jurídica, no por razones morales, sino por el propio que le otorga validez. El derecho no tiene carácter cerrado. Y con eso estaríamos terminando la unidad número 12 de Introducción al Derecho. Las dudas que tengan lo pueden escribir en los comentarios, y con esto daríamos terminada esta playlist de la información que nos brindó nuestro colega Facundo Uberaga. Nos estamos escuchando en el próximo video o episodio.